¿Cómo están? Buen día. Espero que estén pasando muy bien. Vamos a seguir con nuestra clase de planeación estratégica. En esta clase vamos a ver un análisis de entorno, ¿sí? En un entorno organizacional, según el pensum que yo tengo aquí establecido. Y nos tocaría ver esa parte, ¿no? Déjeme abrir el pensum para revisar de todos modos y estar seguro. Dice análisis de entorno, factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos, qué es lo que vamos a ver para poder nosotros determinar y crear una buena planeación estratégica, ¿no? O sea, a partir de esto vamos nosotros a sacar la planeación estratégica eh, con estos factores, ¿no? Entonces, eh, una de las herramientas que vamos a usar para poder determinar nosotros esta parte, ¿sí? Es la herramienta llamada PEST. Es P-E-S-T. O sea, lo que significa es un acrónimo de político, económico, social y tecnológico, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros, este análisis PES nos permite a nosotros hacer una evaluación, ¿sí? Y un análisis del entorno externo, ¿sí? De una organización para ver qué nos afecta políticamente, qué nos afecta económicamente o cuáles son nuestras ventajas político o económicamente y socialmente que nos conviene, que no nos conviene, y tecnológico también que nos conviene y que no nos conviene, ¿no? Entonces, ese es un preámbulo de la clase de hoy sobre esta herramienta llamada PEST para hacer un análisis externo de una organización. Entonces, yo voy a compartir pantalla para empezar a visualizar la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a ver, aquí está, dice análisis de entorno externo, compartir. Entonces, veamos que salga la pantalla, veremos, ahí salió, ¿sí? Análisis de entorno, del entorno externo. Como bien dice aquí, análisis, ¿no? Hay que analizar, hay que verificar, hay que revisar, ¿sí? Entonces, son los temas, son lo que hay que hacer en un análisis, ¿no? El entorno externo quiere decir que sería de la puerta de afuera de la organización, de su empresa, de su emprendimiento, de la PINE, ¿sí? Sería hacer ese análisis de entorno, ¿no? ¿Qué factores que influyen en o sea, factores que influyen en la estrategia organizacional? ¿Sí? Sigamos. Perdón. ¿Qué es el análisis del entorno externo, no? Es el estudio de factores externos que pueden influir en el desempeño de una organización. El análisis permite identificar oportunidades y amenazas, facilitando la adaptación a cambios en el entorno, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver qué políticamente qué nos afecta, qué oportunidad podemos sacar tal vez de una ley, ¿sí? De una tecnología, también qué nos puede afectar o cómo nos puede beneficiar una tecnología o socialmente, cómo nos puede afectar, ¿no? Importancia del análisis. Es muy importante realizar un análisis porque debido a ello nosotros nos podemos tener una visión de cómo vamos a penetrar tal vez en un mercado, cómo vamos a tener a nivel político, cómo nos vamos a desenvolver, tecnológico, ¿sí? Entonces es importante tener este análisis previo para no tener que claudicar con nuestro emprendimiento, empresa o país, ¿sí? Entonces, permite identificar las amenazas y oportunidades que tenemos, ajustando la estrategia organizacional, ¿no? Aumenta la capacidad de adaptación en un entorno competitivo, favorece la toma de decisiones, ¿no? Proactiva. Incluso a nivel competitivo, algunos
temas como tecnológicos nos pueden ayudar a poder desarrollar una estrategia para poder ser competitivos en el mercado, ¿no? Objetivos del análisis. ¿Cuál es el objetivo principal del análisis, ¿no? Es anticiparnos a posibles riesgos que tenga la empresa, ¿no? Que vaya a tener tropiezos o que por alguna política dada en nuestro régimen pueda afectarnos, ¿sí? De forma tal que ya no podamos seguir nosotros, por ejemplo, con una importación de un producto, ¿sí? Entonces, esto implica que debemos adaptar una estrategia organizacional a las condiciones externas, ¿no? Para poder asegurar la supervivencia en el mercado. Tipos de entorno externo. Existen algunos tipos de entorno externo, como el entorno general o macroentorno. ¿Sí? El macroentorno abarca factores globales que afectan todas las organizaciones, incluye ambos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿no? Estos elementos influyen en la planificación estratégica y permiten anticipar a cambios significativos en el entorno, ¿sí? Cualquiera de ellos a nivel macroentorno nos puede afectar, o sea, y no afecta solamente a una industria, sino de forma global. Un entorno específico o microentorno, ¿no? El microentorno se refiere a factores que impactan directamente a la organización, incluyendo clientes, competidores, proveedores y reguladores, ¿no? Comprender este entorno permite a las empresas ajustar su estrategia según las condiciones específicas del mercado. Entonces, aquí nos puede afectar eh, algunas, algunos de los factores que hemos nombrado anteriormente. Nos podría afectar a nivel de empresa o grupo más pequeño o sectorizado. Herramientas del análisis PESTEL. Sí, el análisis PESTEL es una herramienta que nos permite a nosotros realizar este tipo de análisis, ¿no? Nos permite analizar el aspecto político, ¿sí? ¿Qué leyes o resoluciones en este ámbito nos pueden afectar tanto en el macroentorno, ¿sí? Que nos afecta a todas las empresas o en el microentorno, que podría ser un sector específico, ¿no? Porque se toman medidas, por ejemplo, ahora último se tomaron unas medidas en Esmeraldas, ¿sí? Y en ciertas zonas como en Durán, que tienen algo alto riesgo de peligro, entonces hay restricciones, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de cómo el microentorno se ve afectado por un ambiente político, ¿no? Eh, Tenemos también el análisis social, tecnológico, ecológico y legal. Entonces, esta metodología ayuda a identificar las oportunidades y amenazas que afectan a la organización. Seguimos con el análisis de entorno externo, ¿no? Bueno, dimensión política. Uno de los factores del análisis PESTEL, del análisis PESTEL, es la dimensión política que evalúa la estabilidad del entorno regulatorio y gubernamental. Factores como cambios de gobierno, políticas físicas y regulaciones pueden influir significativamente en la operación de las organizaciones. La comprensión de estos elementos es crucial para anticipar oportunidades y amenazas. Imagínense si hubiese ganado, por ejemplo, el partido político RC5. Entonces, aquí hubieran cambios más drásticos, o sea, ellos van a implementar su política, ¿sí? Y los cambios iban a ser más fuertes, ¿no? Van a hacer cambios de mayor alcance, ¿sí? Pero como tenemos la misma política que está gobernando, que gobernó el gobierno anterior, es la misma, entonces como ganó este partido, entonces ADN me refiero, ¿no? Entonces, como ganó este partido político, entonces vamos a seguir la misma secuencia
de gobierno. Entonces, los cambios no son tan significativos. Tal vez a largo plazo sí, pero que afecte directamente al nivel de regulaciones políticas gubernamentales, todavía no se ven afectadas. Hay afectaciones por este cambio, ¿no? Dimensión económica. Esta dimensión abarca factores como el crecimiento económico, la inflación y tipos de cambio, ¿no? La salud de la economía influye en el poder adquisitivo y la demanda de productos. Comprende estos aspectos, permite a las organizaciones, comprender, perdón, comprender estos aspectos permite a las organizaciones adaptar sus estrategias del mercado, ¿sí? Entonces, eh, aquí también se podría decir que la estrategia, por ejemplo, en marketing, ¿sí? Permite tener un poder más adquisitivo o orientarse a un producto específico, donde haya más demanda de este producto, que se pueda influir en la mayor demanda de un producto, ¿no? Entonces, para el crecimiento económico, empresarial. Dimensión social. La dimensión social examina tendencias culturales y demográficas que afectan el comportamiento del consumidor. Cambios en estilos de vida y valores generan oportunidades para las empresas que buscan alinearse a las expectativas del mercado, ¿sí? Entonces aquí, en la dimensión social, nosotros tenemos que examinar, por ejemplo, un nicho de negocio, o sea, a qué nos vamos a enfocar, a qué nicho de personas se enfoca nuestro negocio, ¿no? Entonces aquí habría que hacer un análisis si podemos enfocar, si nosotros vendemos, por ejemplo, fábrica de joyas. Entonces, mayormente, ¿quién compra joyas? Entonces, son mujeres y dentro de este rango de mujeres, no todas tienen ese poder adquisitivo. Entonces, hay que ir segmentando, ¿sí? De tal forma que nosotros podemos hacer un análisis que las personas que pueden adquirir son personas, digamos, ya de 18 años a mujeres de 18 años a 40 años o a 50 años. Pero en ese rango, ¿cuáles son las personas que tienen un trabajo estable? Puede ser a partir de los 25 años hasta los 40 o 45 años, que ya se va reduciendo y segmentando ese mercado que se apunta, ¿no? A un eh, determinado grupo social, ¿sí? También de forma demográfica nosotros podemos vender, no podemos nosotros vender productos como, ¿qué será? Sábanas abrigadoras o colchas o edredones, ¿sí? En la costa, ¿sí? O vender bufandas en la costa. Entonces sí hay que de tener ese sentido común para poder nosotros también determinar las ventas, ¿no? Aunque en otros países, como en Estados Unidos, como hay distintos climas, ¿sí? Dependiendo de dónde están ubicados, hay empresas que cuando hace frío, los productos de frío como chompas, ¿sí? Suben de precio. Pero en Miami, ¿sí? Hay empresas que no hace frío. Entonces, estas empresas, sí, al momento que tienen un stock de abrigos o chompas en ese sector en Miami, ¿sí? Que cuando es temporada, cuando no es temporada, hace una temperatura, hay una temperatura fría también, pero soportable. Entonces, ahí las chompas bajan de precio, entonces, porque no es temporada. Entonces hay empresas que compran cuando no es temporada a un menor precio a esperar la temporada, ¿no? Y así viceversa, hacen ese tipo de negociación. Dimensión tecnológica. Este aspecto incluye el impacto de la innovación y de la digitalización, incluso de la digitalización de procesos en las operaciones comerciales, ¿no? La adoptación de nuevas tecnologías puede aumentar la eficiencia y mejorar la competencia. Las empresas deben estar atentas a las tendencias tecnológicas para no quedarse atrás. Si no, si uno no está atento a estos cambios tecnológicos, puede ser que se queden
estáticos y no poder avanzar tecnológicamente. Ya pasó por ejemplo, con Kodak, con Motorola en su momento, ¿sí? Que hizo falta un análisis PESTEL en ese momento porque ellos no tomaron esa innovación hacia adelante para poder desarrollar nuevos productos, sino que se encajaron en lo suyo y nunca hubo una apertura hacia más allá, hacia esa innovación, como les decía anteriormente, ¿no? Entonces, Kodak siempre pensó que sus rollos era su producto estrella, ¿sí? Y no les ofrecieron cámaras digitales, pero ellos dijeron que esto no iba a ser el boom. Entonces ya sabemos qué pasó después, ¿no? Lo mismo pasó con Nokia. Nokia no quiso innovar con otro sistema operativo que no sea el de ellos y vino el fracaso en Nokia. Lo mismo con BlackBerry. BlackBerry le pasó lo mismo, ¿sí? Entonces, a nivel tecnológico, ellos no quisieron innovar, se quisieron mantener con su propio sistema operativo, mientras un boom tecnológico como Google sacó el Android, ¿sí? Que comenzó a abarcar muchos mercados de telefonía. Entonces, por eso que BlackBerry fracasó. Dimensión ecológica. La dimensión ecológica aborda las normativas ambientales y la sostenibilidad. Las empresas están bajo presión para operar de manera ecológica, ¿no? Lo que implica costos adicionales, pero también oportunidades de diferenciación en el mercado. Existen incentivos para las empresas que tienen implementado una certificación ecológica o llevan sus régimen ecológicos según las regulaciones, ¿no? y, y reciben estos incentivos. Hay empresas, por ejemplo, como una lubricadora, debe cumplir con eh, ciertas técnicas o ciertas leyes en la cual deben ellos abordar e implementar, ¿sí? Por ejemplo, una trampa de grasa, ¿sí? Cuál es la forma de sus desechos de aceite, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, los desperdicios de aceite, los que son filtros de aceite, cómo es el tratado de estos desechos, ¿no? O sea, si lo trata de forma empírica, cómo los bota, dónde los bota, tiene una empresa que se encarga de esto. Entonces hay muchas cosas a nivel ambientales que se deben considerar en una empresa, ¿no? Y más que todo para el cuidado del medio ambiente. Dimensión legal, ¿sí? Esta dimensión se centra en las leyes, ¿no? Y regulaciones que afectan los negocios, cumplir con las normativas laborales, fiscales y de competencias es esencial para operar eficientemente. Los cambios legales pueden representar tanto riesgos como oportunidades. Aquí, a nivel de una empresa, los cambios legales que más tienen un poquito de variación, ¿sí? Son los que emite el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora último, hay una ley que debe tener por lo menos uno o dos trabajadores, depende de la dimensión o el tamaño de la empresa, ¿sí? El cual debe tener o acuñar o a personas con edad de 40 años en adelante, ¿no? Entonces ya también se debe incluir dentro de la nómina este tipo de personal, ¿no? Como antes también teníamos personas con discapacidad, por lo menos en una empresa de X tamaño debería tener uno o dos o tres, ¿sí? Personas con discapacidad trabajando en una empresa, ¿no? Ahora también se implementó personas más de 40 años, debe una empresa de X tamaño en adelante tener por lo menos un trabajador que cumpla ese requisito. Pasos para usar el análisis PESTEL. Bueno, el análisis PESTEL se realiza en cuatro pasos, ¿no? En cuatro pasos, primero definir el objetivo, recolectar la información actualizada, analizar el impacto de cada factor y priorizar decisiones. Esta metodología sistemática permite que las organizaciones se adapten proactivamente a las condiciones cambiantes del entorno.
seguimos. Caso de estudio Moda Andina, ¿no? Tenemos aquí una, un caso de estudio que es una empresa ecuatoriana que combina diseño moderno con identidad cultural andina en ropa y calzado, ¿no? Su modelo de comercio justo apoya a artesanos locales y busca incursionar en mercados de exportación en Estados Unidos y en Europa. Entonces, análisis Pester de Moda Andina S.A. El entorno político es estable, ¿no? Pero presenta incertidumbre en años electorales, ¿sí? Lo que pasamos ahora último, ¿no? Ya que el riesgo país subía, bajaba, dependiendo de a qué apuntaba eh, el, políticamente, ¿no? En el ámbito económico, la alta inflación de insumos impacta los costos, aunque el dólar favorece las exportaciones, ¿sí? La demanda de productos locales sostenibles crea oportunidades significativas. Caso de estudio EcoStyle, ¿no? Eh, EcoStyle se dedica a la moda sostenible utilizando materiales reciclados, con un enfoque en la responsabilidad social y el uso de tecnología y que busca expandirse al mercado eco-friendly en América Latina. Análisis Pester de EcoStyle, ¿sí? EcoStyle se enfrenta en un entorno político favorable, ¿sí? Con incentivos para prácticas verdes, ¿sí? Sin embargo, la inflación y el alto desempleo representan una amenaza para el poder adquisitivo de los consumidores. La creciente conciencia ecológica ofrece oportunidades en el mercado, ¿no? Bueno, las conclusiones y recomendaciones estratégicas. Ambas empresas deben capitalizar la tendencia hacia productos éticos y sostenibles. Se recomienda a Modandina enfatizar su identidad cultural y a EcoStyle fortalecer su presencia digital, buscando certificaciones que respalden su compromiso ambiental. Entonces hemos terminado la diapositiva. Voy a dejar de compartir y vamos nosotros a hacer un caso de estudio, ¿no? Déjeme hacer el caso de estudio del análisis Pestel, ¿no? Me da un momentito, por favor. Parece que me estoy quedando sin carga. Me da un momentito, por favor. Vamos a cargar la computadora. Esta vez sí traje el cargador. A ver, entonces yo tengo un caso de estudio eh, que es de una cafetería. La cafetería se llama El Buen Sabor, ¿sí? Y vamos a hacer, lo voy a compartir para poder analizarlo, ¿no? Me permiten un segundo que voy a conectar el cargador de la laptop, si no, no podemos seguir. Espérenme un momento, por favor. ¿Sí? Ok, aquí estamos de nuevo. Vamos a compartir el documento, ¿no? Ya, veamos si sale. Aquí está, ¿no? Entonces, como le decía, a un análisis PESTEL a la cafetería El Buen Sabor, ¿no? Resumen del caso. Ubicada en el centro histórico de una ciudad mediana en Ecuador, ¿sí? El Buen Sabor ofrece café orgánico y productos artesanales. Después de la pandemia, enfrentó una caída del 40% en ventas y la llegada de franquicias extranjeras. Los propietarios evalúan opciones de innovación, expansión y digitalización. Entonces vamos a hacer nosotros el análisis PESTEL. Aquí están los factores, ¿no? Político, económico, social, tecnológico y legal. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a ir haciendo el análisis, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en este análisis, espérenme un momentito, por favor. Ya.
Entonces, vamos a ir viendo los factores, ¿no? Entonces, yo creo que regulaciones sanitarias estrictas tras el COVID, creo que fue un factor que impactó, que fue de gran impacto, ¿no? Porque algunas cafeterías, discotecas y lugares de distracción fueron cerrados, fueron no clausurados, fueron cerrados por la pandemia, ¿no? Entonces, regulaciones sanitarias estrictas tras el COVID sería, sería una, uno de los factores políticos, ¿no? Estamos analizando eh, esta cafetería, ¿sí? Eh, después de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué más podría afectarnos políticamente? ¿Qué más podría ser? A ver, posibles subsidios para productos agrícolas orgánicos, ¿sí? Eso también afecta. Entonces, o sea, no afecta, esto podría ser hasta como un incentivo, ¿no? Subsidios agrícolas para poder minimizar los costos de los productos. Hubo también incentivos en esa época me acuerdo que hubo incentivos por la pandemia a emprendimientos locales, ¿sí? Entonces ese sería otro factor político, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien. Vamos con un factor económico. Eh, bueno, realmente la inflación afecta a los costos de los diversos insumos que se usan para tener todos los productos de la cafetería, ¿no? Entonces yo creo que sí sería la inflación que afecta al costo. Eh, yo creo que también hubo una reducción del poder adquisitivo de ciertos segmentos, ¿no? En el mercado, y tanto a nivel regional como social, ¿sí? Entonces, eh, económico, a ver, otro factor económico, ahí también hubo y hay todavía posibilidades de financiamiento para empresas Pines, ¿sí? Entonces, tanto la banca privada como la pública, como por ejemplo Ban Ecuador, es la que nos da actualmente ese tipo de financiamiento para un préstamo, para un emprendimiento o una Pine, ¿no? Entonces, con estos tres nos vamos a quedar en el ambiente social, ¿no? Eh, como dice aquí, ¿no? Es café orgánico y productos artesanales, ¿sí? En el resumen del caso, ¿no? Ubicada en el centro histórico, ofrece un café orgánico y productos artesanales, ¿sí? Entonces, yo creo que tienen una tendencia a vender unos productos saludables, o sea, sostenibles y artesanales, ¿no? Entonces, este sería a nivel social que se podría analizar, ¿no? Que tienen una tendencia hacia el consumo de productos saludables y sobre todo artesanales, como dice el caso de estudio, ¿no? Cambios en hábitos de consumo, ¿sí? Menos presencialidad por teletrabajo. Entonces, ahí hubo una afectación. Entonces, ya la gente no iba a las cafeterías porque no había esa presencia de las personas. Entonces, yo creo que este es un factor que también que se debe poner aquí, ¿sí? Que hubo ese cambio en los hábitos de consumo, ¿sí? Y también la gente o las personas, ¿sí? Debido a esta pandemia, sí hubo esa intención de las personas de poder ayudar y apoyar a los negocios, ¿no? Para que no caigan o cierren. Entonces, a nivel tecnológico, podríamos decir que el comercio electrónico a nivel del delivery con plataformas electrónicas, hubo un crecimiento en esto de aquí, hubo un crecimiento en el comercio electrónico y plataformas de delivery, ¿no?
También hubo herramientas de gestión y marketing digital de bajo costo, se podría poner, porque, por ejemplo, con un Instagram, con una cuenta de Instagram, yo puedo promocionar productos, ¿sí? Sin incurrir en algún costo, ¿no? Lógicamente, si quiero llegar a más personas, tiene un costo adicional. También puedo poner aquí como redes sociales, como un canal de comunicación directa con los clientes, como decía anteriormente, ¿sí? Y a nivel ecológico, yo creo que hubo mayor conciencia ambiental, ¿sí? De preferencia por productos orgánicos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la cafetería vende productos orgánicos, ¿no? Y entonces también se puede decir que hay empaques sostenibles, ¿sí? Biodegradables, ¿sí? Que también es un factor ecológico, ¿no? Algo más que puede a nivel ecológico afectar a mi tienda, ¿sí? Al negocio del café, eh, puede ser los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos pueden afectar la producción del café, lo que puede tener una subida del producto, ¿no? En el mercado. A nivel a nivel legal, yo creo que hay obligaciones fiscales, laborales, vigentes para las microempresas, ¿no? Entonces, eso se debe tomar en cuenta, ¿no? Y otro punto más legal, eh, normas, por ejemplo, para poner un letrero, para etiquetar los productos, ¿sí? Llevar la trazabilidad de los productos, ¿sí? Entonces yo creo que sería otro, ¿no? Normas sobre rotulación, etiquetado, la trazabilidad del producto alimenticio. Y eh, otro Otro factor legal podría ser la propia apertura o legalización del negocio, ¿sí? Apertura de nuevos locales, permisos sanitarios, ¿sí? Entonces, esto yo creo que serían los factores de este análisis PESTEL, de este caso de estudio, de la cafetería El Buen Sabor, ¿no? Entonces, esto de aquí serían los factores, ¿no? Lo que más hemos pensado que son los que tienen impacto en este análisis. Ahora, de este análisis nosotros tenemos que sacar la solución estratégica basada en este análisis, ¿no? Entonces, yo ya he sacado el análisis respectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el análisis ya de resultado que sacamos, por ejemplo, en el enfoque político legal? Aprovechar programas municipales de apoyo a emprendimientos para mejorar la infraestructura del local y financiar su expansión, aprovechándonos todas este enfoque político en el cual nos dan apoyo a las empresas por medio de estos préstamos, como es el Ban Ecuador que da, ¿no? Y a nivel legal, por la ley del emprendimiento, que nos facilita muchas cosas en el ambiente, en el aspecto legal, ¿no? Estrategias económicas, negociar precios con proveedores locales a largo plazo para mitigar el impacto inflatorio, ¿no? Yo le puedo decir a mi proveedor, mira, yo te voy a comprar eh, siempre, sí, pero dame un mejor precio, ¿no? O sea, yo te voy a comprar durante todo el año, pero mantengamos el precio congelado, ¿sí? Para poder yo seguir realizando periódicamente las compras, ¿no? Entonces es como que yo digo, ¿sabes qué? Te voy a comprar al por mayor, sí, pero te lo voy a comprar mes a mes. Diversificar las fuentes de ingresos con productos de mayor margen, ¿no? Kits de café, por ejemplo, para preparar en casa, cursos de barismo, ¿sí? También podría dar como una especie de turismo el café en un bar, hacer este tipo de demostraciones, ¿no? Estratégicas sociales, posicionar la marca como aliada de productos locales y embajadora del comercio justo, ¿no?
Organizar eventos culturales, degustaciones para mantener el vínculo con la comunidad, pese a la reducción del flujo de peatonal o presencial, ¿sí? Entonces, una vez que ya pasó la pandemia, hay que organizar ese tipo de eventos culturales para que la gente entre en confianza y comience a tener ese vínculo con la comunidad, ¿no? Estrategias tecnológicas. Implementar un sistema de pedidos en línea, o sea, simple, ¿no? Vía WhatsApp, WhatsApp Business, una página web o app de terceros. Desarrollar una estrategia de marketing digital orientada a la identidad del local, ¿sí? A la marca, o sea, al branding como tal, tratando del origen de los productos. Estrategia ecológica, usar empaques biodegradables y comunicarlo como parte del valor de la marca, ¿no? En la estrategia de marketing, ¿no? Participar en campañas de reciclaje o economía circular con otras PAIN del sector alimentario, ¿no? Esta economía circular, eh, ¿qué es lo que quiere, qué se entiende por economía circular? Economía circular, se entiende es que a mayor producción, menor es el costo, ¿no? Entonces, las empresas que producen o hacen un inventario o un pedido de inventario a mayor producción, menor costo. Entonces, eso es una economía circular, ¿no? Bueno, y como recomendación final, bueno, me faltó un punto, ¿no? Eh, Creo que es participar en campañas de reciclaje, bueno, economía circular, creo que sí lo dije, ¿sí? Bueno, y como recomendación final, Cafetería El Buen Sabor debe adoptar un modelo híbrido que combina la experiencia presencial con la oferta digital, respaldado por una narrativa auténtica, basada en sostenibilidad, comunidad y calidad. Esto permite competir frente a cadenas extranjeras sin perder su esencia local, ¿no? Entonces, este ha sido nuestro análisis PESTEL, ¿sí? eh, de ejemplo para esta clase, ¿no? Este archivo Word yo lo voy a subir, ¿sí? Y también voy a dejar como tarea un caso de estudio eh, para que ustedes hagan ese análisis PESTEL y lo puedan subir, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar la clase y bueno, en la próxima clase vamos a ver ya lo que es un análisis PODA, ¿sí? En el cual se complementa con ese análisis PESTEL, ¿no? Pero bueno, pero eso es para otra clase. Entonces, espero que haya sido un poquito, no un poquito, sí, sino que espero que haya sido explícito en todo. Cualquier pregunta o duda me la hacen llegar a la plataforma, ¿sí? Estoy abierto para cualquier duda, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima clase y conmigo eso es todo, ¿no?